de abusos eclesiásticos de Argentina, realizó difundió un comunicado donde habla de estos casos que se han generado en este colegio parroquial de aquí de Villa Carlos Paz, donde señala, entre otras cosas, que las noticias siguen siendo conmocionantes, que existe una sexta denuncia y habría una séptima. Hasta el momento hay 5 casos formalizados en la justicia. Y en este comunicado lo que piden es que se amplíe la investigación sobre todas las personas e instituciones que intervinieron en el caso y que evidentemente no activaron los protocolos de protección correspondientes. Nosotros estamos en comunicación con Daniel Vera, que es el vocero a nivel Córdoba de esta red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, para que nos cuente cómo se enteraron del caso, cómo están siguiendo el caso, y bueno, un poco expresar la postura que están teniendo respecto a lo que está ocurriendo o lo que se ha determinado que ha ocurrido y que está investigando la justicia. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Daniel, contanos un poco cómo les llegó estos casos, cómo están siguiendo esta investigación que ya está en el ámbito judicial, pero que hasta ahora no tiene imputados. Mira, la forma de actuar de la red y siempre de nosotros es comunicarnos con los familiares o con las familias o con las personas que hacen las denuncias. Aunque la primera o segunda marcha, según nos decían las familias, sí, nosotros logramos ponernos en contacto a través de las redes, digamos las redes sociales. Eso hizo contacto con la psicóloga de la red, sí, y logramos la comunicación con las familias. 4 de esas familias son parte integrante de la red de sobrevivientes, o sea, accedieron, y lo que siempre hacemos nosotros es ponernos a disposición con nuestra experiencia, ya una vasta experiencia, como para acompañar estos casos que siempre, digamos, son complicados, porque sí, el abuso sexual infantil, que ya es una cosa muy horrorosa y complicada, se le suma que cuando es en el ámbito eclesiástico, no solamente uno tiene que pelear, luchar contra la justicia, que a veces no pareciera que hace todo, sino contra otra institución como la Iglesia, que dificulta más las tareas. Entonces nosotros nos pusimos a disposición de las familias. Un poco les permitió guiarlos para llegar hasta el arzobispado, porque han tenido reuniones con el arzobispo, con autoridades del arzobispado de Córdoba, y fue el mismo arzobispado que ha hecho mínimo 3 comunicados respecto al tema, hasta finalmente informar que había apartado al sacerdote que es apuntado por las familias como responsable de estos casos. Claro, no es que nosotros guiamos, ¿no? Por eso digo acompañamos. Las familias mismas habían pedido juntarse con el obispo, o sea, en la búsqueda de respuestas. Cuando nosotros nos contactamos con ellos, justamente tenían esa reunión con el obispo a la que voy a hacer referencia, y ahí da la primera pauta de cómo actúa lamentablemente la Iglesia, no solo de Córdoba, sino a nivel mundial. Bien. Y nosotros tenemos contacto con redes de otros países de Latinoamérica, de Europa, y hay un patrón común de encubrimiento donde la Iglesia lo sigue realmente al pie de la letra. Cuando las familias se reunieron con el arzobispo les prometió que iba a apartar al sacerdote del lugar, del colegio, ¿no? Al día siguiente aparece una carta del sacerdote fechada una semana antes, donde dice que él había decidido apartarse. Inmediatamente aparece un comunicado firmado por el arzobispo donde él avala esta actitud del sacerdote. Pero, digo, no correspondía con lo que hacía un día le había dicho a los papás. Ellos decían inclusive que no había denuncias, que, bueno, un montón de cosas que, para no andar con eufemismo, eran mentiras, ¿sí? E insisto con esto que nos da, digo, nuestra lamentable experiencia, que sigue un patrón común de encubrimientos. Lo primero que se hace es revictimizar, culpabilizar a las víctimas. Entonces, esto que pasa, digo, en todos los niveles, también pasa lamentablemente dentro de la Iglesia, y te encontrás con una serie de comunicados de poder y de cosas que parecen desmentir
lo que estaban diciendo las familias. Entonces, ahí es donde comienza el problema y donde, digo, nosotros lo único que hacemos es aportarle nuestra experiencia, nuestra claridad y nuestra solidaridad con la lucha que llevan adelante las familias de todas estas niñas que han sido abusadas. Daniel, ¿ustedes tienen conocimiento que existe una sexta denuncia y habría una séptima? Eso nos lo dieron las familias, por eso hicimos el comunicado. Yo te comento y comento a la audiencia que cuando hacemos estos comunicados no es algo que nosotros decimos porque tenemos bronca, sino que se trabaja, digo, en este caso, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp que armamos aquí en las causas que involucran a Córdoba, y cuando hicimos un comunicado, porque había salido esto, de las familias nos comunicaron que ya estaba la sexta denuncia y que posiblemente había una séptima. Entonces nosotros, desde la red, les dimos voz a las familias y largamos ese comunicado. Ahí también en mi comunicado piden un mayor compromiso de los investigadores que avancen sobre las instituciones que intervinieron y también que el arzobispado deje de cubrir. Claro, porque hay, digo, en primer lugar, si esto se hubiera actuado cuando existió la primera denuncia, es contrafáctico lo que estoy diciendo, pero posiblemente podría no haber habido los casos siguientes o por lo menos algunos. Primero. Segundo, estamos hablando de una estructura, digo, baja del arzobispado, está la JAEC, la Junta Diocesana de Educación Católica, está el representante legal, están las maestras, digamos, está toda la institución y aparentemente nadie sabía nada. Entonces, evidentemente hay sospechas, digo, uno no puede decir lo que sabe o las denuncias que están en la justicia, pero hay sospecha de que no fue solo la persona acusada, sino que hay, digamos, un proceso de encubrimiento de otras personas. Por eso uno lo que piden las familias y de lo que nosotros nos hemos hecho eco, es que se amplíe la investigación a todas las personas que están involucradas en este caso en particular. A la luz de la experiencia que tiene la red y bueno, un poco buceando en las redes sociales, luchan bastante para que estos casos donde a veces se acusan a autoridades eclesiásticas o a sacerdotes, finalmente se haga justicia más allá de la parte eclesiástica a través de la justicia. ¿Por qué cuesta tanto, digamos? ¿Por qué hay tanto prurito, digamos, en avanzar sobre esta situación y qué conocimientos tienen? Porque también hay un temor muy grande por parte de las familias de que hay un viaje previsto por este sacerdote hacia el exterior y no quieren que esto quede en la nada, digamos, que lo hagan viajar y que no regrese. Exacto, mirá, te decía en lo que es lamentable, pongo esa palabra por decir lo que uno sabe, siempre la Iglesia actúa de la misma forma. Hay un sacerdote acusado, denunciado, pensado y se lo cambia de lugar y a veces de país, depende de la influencia o el poder que tenga o la congregación o la iglesia que lo va manejando, ¿sí? Entonces, eso es algo que ocurre cotidianamente, ¿sí? Hay una acusación, se lo cambia de parroquia, se lo cambia de lugar. Con este sacerdote ocurrió, digo, en la previa, antes de llegar a Carlos Paz, estaba en otra parroquia donde también sabemos que hubo problemas. No digo que haya denuncias, sí sabemos que había problemas. El tema es que estamos, digamos, peleando, pidiendo que haga justicia una institución milenaria que decididamente oculta estos abusos sexuales en el interior de la Iglesia. Te pongo un solo ejemplo como totalmente actual. El Papa actual estuvo en España, en León XIV. Sí. Cuando habló con los obispos, se supone que nombró este problema de la pederastia en la Iglesia como una plaga, cosa que ya es bastante, digamos, fea, porque está diciendo como que es algo externo, o sea, no tiene nada que ver con ellos. Pero lo más grave, si se quiere, es que no nombró la palabra abuso. Es decir, el actual Papa recibió del país de España una investigación fabulosa donde
con mucha seriedad nombran más de 1.600 abusadores y más de 3.000 y pico de casos, y no habló de la palabra abuso. Cuando alguien quiere negar, comienza con no nombrarlo lo que quiere negar, ¿sí? Claro. Entonces, la Iglesia, con el Papa León XIV, negó pronunciar la palabra abuso. El Papa argentino, el anterior, Bergoglio, hablaba de tolerancia cero contra los abusos. Resulta ser que cuando se juzgó a su amigo personal, el obispo Sanchete en Salta, no solo envió gente para ayudar en su defensa, sino que después, digamos, la influencia, que es por eso que nosotros pedimos y luchamos por la separación de la Iglesia del Estado, porque la justicia de Salta le permitió al obispo que tuviera apenas unos meses en la cárcel común, aislado del resto de los presos, luego estuvo en prisión domiciliaria y después autorizaron viajar a Roma para tratarse una enfermedad. Digo, te nombro estos casos porque son cercanos y de alguna forma manifiestan por qué lo que vos decías anteriormente es tan difícil pelear contra la Iglesia, porque lo niegan rotundamente, de entrada. Insisto con el caso nuestro, digamos, de Carlos Paz, que si le hubieran dado cabida a la primera denuncia, seguramente no habrían pasado los casos siguientes. Es muy fuerte lo que contas, Daniel. Te agradecemos muchísimo este contacto. Sabemos que, bueno, tus horarios son complicados, pero te hiciste un lugar para hablar con nosotros y queremos agradecerte especialmente. Es Daniel Vera, es de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de la Argentina, en representación de Córdoba, y está en comunicación con nosotros en CPTV Noticias. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con más información. Cuesta